Buenas tardes, soy Eduardo Yáñez del Brain Machine Interface System Lab de la Universidad Miguel Hernández de Elche y voy a hablar sobre el trabajo de predicción de cambios de velocidad a partir de señales EEG, un caso de estudio en un lesionado medular. Comenzando con una breve introducción, las interfaces cerebro-máquina combinadas con exoesqueletos se iban utilizando en los últimos años en el campo tanto de asistencia como rehabilitación, ambas con el objetivo de recobrar la función motora. La ventaja de utilizar estas interfaces cerebrales es que permiten un control intuitivo, ya que el usuario basta con que realice la intención de realizar una acción motora o la imaginación de esta, y por ejemplo, en el caso de un lesionado medular, enviar directamente este comando detectado a un exoesqueleto para que le asista durante la marcha. Los objetivos de este trabajo son los de detectar la intención de cambiar la velocidad a partir de la actividad cerebral para poder controlar un exoesqueleto. Se utiliza únicamente información previa al cambio real, con un procesamiento compatible con tiempo real y realizando una prueba de usabilidad con un paciente. En cuanto a materiales y métodos, el paciente que mencionaba tiene una lesión medular en C4, tipo D según la escala ASIA, y realizó 2 pruebas consecutivas de usabilidad en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Los equipos utilizados, podemos ver aquí una imagen del usuario realizando una de las pruebas. Se utilizó el equipo Attichan con 27 canales para medir la actividad cerebral y 4 canales oculares para luego poder realizar una eliminación de artefactos. Con 4 sensores colocados en las piernas se permite detectar el instante real de cambio de velocidad, de forma que podamos etiquetar correctamente la actividad cerebral y, por tanto, crear el modelo correctamente. Y finalmente el exoesqueleto H3 que se utilizó el último día de las pruebas. En cuanto al protocolo, siempre comenzamos con 15 segundos que utilizaremos luego para la eliminación de artefactos y posteriormente el usuario hace 8 repeticiones donde caminará inicialmente de forma continua y monótona durante varios segundos y después a su elección y de forma totalmente espontánea incrementará o decrementará su velocidad. Esto se repetirá en 7 ocasiones para el entrenamiento y poder crear un modelo de la actividad cerebral del usuario. ¿Cómo etiquetamos esta actividad cerebral utilizando los sensores de movimiento, las IMUs? Sin entrar mucho en detalle, con una serie de filtrados en los acelerómetros de las IMUs, se detectaría esta línea vertical roja, que es el instante en el que el usuario realiza el incremento o decremento de velocidad. En base a eso, lo que hacemos es etiquetar la actividad cerebral, es decir, cogeremos una ventana previa a ese instante que corresponde a que contiene la actividad cerebral relativa a la intención del cambio de velocidad y lo compararemos con otra ventana similar, la marcada en color azul, que corresponde a una marcha continua. Con esta información es con la que se creará el modelo para el usuario. Este modelo se utiliza este procesamiento y clasificación, una eliminación de artefactos oculares online basada en el algoritmo H-Infinity, un filtro laplaciano y varios filtros paso banda por variables de estado en las bandas de secuencia indicadas. Como características se utilizan los parámetros temporales H-Hor, de actividad, movilidad y complejidad, calculados en cada una de las 3 bandas indicadas. Posteriormente se realizará una combinatoria para elegir qué combinación de 2 características y sus bandas son las que mejor resultados ofrecen. Todo esto se realiza en los 27 lectores registrados y como clasificador se utilizan máquinas de lector soporte. Una vez creado el modelo del usuario, tenemos que pasar ya a la siguiente parte del protocolo en tiempo real. El primer día se realizó sin exoesqueleto y el segundo día se realizó con exoesqueleto, en ambos casos en tiempo real. Tras los 15 segundos para eliminación de artefactos, se realizarían 12 repeticiones por el usuario. Primero establece una marcha continua y después se establece un periodo de 8 segundos donde ya se permiten comandos, es decir, se va analizando en tiempo real la actividad cerebral y se generará un comando si se detecta esa intención del usuario. Si se detecta en esta primera ventana de 8 segundos, se considerará que es un falso positivo, ya que el usuario está realizando una marcha continua normal. En caso de exoesqueleto, se generará un comando que cambiará su velocidad y la repetición finalizará ahí. En el caso de no usar exoesqueleto el primer día, se informará al usuario para que tenga un feedback verbal de cómo ha ido la prueba. Si pasa esta etapa, ya se informa al usuario de que cuando quiere de forma espontánea incremente la velocidad. Si se detecta correctamente será un true positive y el exoesqueleto cambia la velocidad. Y en el caso de no usarlo, se informa al usuario de que se ha detectado correctamente para que tenga ese feedback. Bien, en base a todo esto, si pasamos a comentar los resultados obtenidos, en ambos días se realizó primero un estudio offline y se decidió utilizar solo incrementos, simplemente para simplificar la prueba de cara al usuario, aunque se analizaron también decrementos o conjuntamente el cambio de velocidad. En este caso se vio que las características combinadas de Activity en 23:30 y Complexity en 15:22 fueron las mejores para ambos días, lo cual implica una consistencia entre ambos días. Si vemos los resultados del entrenamiento inicial sin exoesqueleto, vemos que se alcanzaron resultados de en torno al 72%, con unas clases bastante balanceadas. El segundo, posiblemente debido al cansancio por esta prueba en el segundo día. Si pasamos en el día 1 ya a las pruebas en tiempo real sin exoesqueleto, pero en bucle abierto, los aciertos no fueron muy elevados, solo en torno al 30%, pero sí que se consiguieron unos falsos positivos por minuto muy reducidos, de solo 1,78.
Si esto lo comparamos con trabajos previos, con usuarios sanos, vemos que la precisión total es muy similar, en bucle cerrado los true positive también muy similares, y en cambio los falsos positivos con sanos fueron muy elevados. En cambio con el paciente se han conseguido reducir en gran medida. Si ya pasamos al día 2, donde el usuario utiliza el exoesqueleto en tiempo real y en bucle cerrado, los resultados no fueron los esperados. Se obtuvieron unos falsos positivos muy elevados, de forma que en la primera etapa siempre se generaba un comando que no se deseaba. ¿A qué pudo ser debido esto? Dos motivos. Por un lado, el cansancio de este segundo día, que hemos visto que ya ha afectado la precisión del modelo. Y por otro lado, que el entrenamiento se realizó sin el exoesqueleto, mientras que luego la prueba en tiempo real, en bucle cerrado, sí que se utilizó. Este cambio de condiciones pudo afectar también a la actividad cerebral y al desempeño de la prueba. Por tanto, si concluimos la presentación, se ha diseñado un sistema para detectar cambios voluntarios de velocidad mediante EEG, realizando pruebas de usabilidad con un paciente, con y sin exoesqueleto. Los resultados offline son similares a usuarios sanos, con esta pequeña reducción el segundo día debido al cansancio, y los resultados en tiempo real sin exoesqueleto también eran similares, pero con usuarios sanos. En cuanto a bucle cerrado con exoesqueleto, como he mencionado, había un elevado número de falsos positivos, debido a esos dos aspectos, el cansancio en ese segundo día y a ese entrenamiento realizado sin exoesqueleto que cambiaba las condiciones durante la prueba. Debido a esto, los trabajos futuros que se plantean son principalmente reducir ese tiempo de entrenamiento y mejorarlo, de forma que se evite ese cansancio del usuario en mayor medida y que el entrenamiento se realice con exoesqueleto para que las condiciones de la prueba sean lo más similares posibles. Por supuesto, hay que mejorar la detección de los true positive, pero mantener los falsos positivos en los valores que hemos obtenido, ya que son valores bastante buenos. Y, por supuesto, hay que realizar un mayor número de experimentos con pacientes, utilizando el exoesqueleto para poder validar toda esta investigación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Karin Valeta. Trabajo como neuropsicóloga en el Centro de Rehabilitación en la ciudad de Punta Arenas, Chile. Nosotros hicimos un estudio que se tituló Evaluación del Sistema Nervioso Autónomo mediante instrumentos de psicofisiología en pacientes con enfermedad de Parkinson ante demandas cognitivas. Bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de tipo complejo que se caracteriza por la presencia de síntomas heterogéneos, tanto motores, donde se puede presentar rigidez, temblor en estado de reposo, bradicinesia, como síntomas no motores, donde se pueden presentar déficits cognitivos en procesos como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad visoespacial y las funciones ejecutivas. Y también se pueden presentar ciertas comorbilidades como síntomas neuropsiquiátricos, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, pérdida del control de impulso, apatía, trastornos del sueño. En cuanto a la fisiopatología, la causa de la enfermedad es una disminución en la producción del neurotransmisor dopaminérgico y también se da una disfunción en los ganglios basales. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad, esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial. Las disfunciones autonómicas más características suelen presentarse en el área cardiovascular y en el sistema termorregulatorio. Los síntomas no motores de la enfermedad juegan un papel clave, ya que muchas veces emergen antes que los síntomas motores y también porque el sistema nervioso autónomo presenta patrones de respuesta que son característicos cuando el sujeto se ve expuesto a diversas demandas, gatillando una respuesta psicofisiológica. Bueno, la psicofisiología es la disciplina que se encarga de estudiar la interrelación entre las señales fisiológicas y los estados psicológicos, siendo el objetivo de esta integrar los procesos cognitivos con los procesos del sistema nervioso central y periférico. La incorporación de la psicofisiología entonces nos permite medir y adquirir señales propias del cuerpo humano, de ahí el interés por incorporarla a nuestro estudio. Nosotros utilizamos 5 sensores: el sensor de frecuencia cardíaca, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, actividad electrodérmica y temperatura. Bueno, la neuropsicología, por otra parte, es la disciplina que se encarga de estudiar los síntomas e identificar los síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson. También se encarga de la rehabilitación de los mismos mediante instrumentos neuropsicológicos y ejercicios de estimulación cognitiva, entre otros. En fases iniciales de la enfermedad es característico identificar pacientes con trastornos neurocognitivos menores de dominios múltiples, es decir, con afectación de 2 o más dominios cognitivos.
El objetivo del estudio fue identificar los cambios que se generan en el sistema nervioso central mediante la medición de señales psicofisiológicas por medio de la exposición a demandas cognitivas a través de una prueba neuropsicológica diseñada para estos pacientes. Dentro de los objetivos específicos, se planteó diseñar un protocolo de evaluación psicofisiológica para adquirir y posteriormente analizar los datos. También diseñar una evaluación neuropsicológica considerando las alteraciones cognitivas propias de la enfermedad e identificar el efecto que iban a tener las pruebas neuropsicológicas en la psicofisiología. La metodología utilizada fue la siguiente. Se diseñó un protocolo de evaluación neuropsicológica que consideró antecedentes generales del paciente y enfermedad, pruebas de tamizaje, instrumentos neuropsicológicos y un perfil neurocognitivo por paciente. Con sus resultados, también se diseñó en paralelo un protocolo de evaluación psicofisiológica, el que consideró la medición de las señales mencionadas previamente. En cuanto a la población y la muestra estuvo conformada por 8 hombres y por 8 participantes, de los cuales 4 eran hombres y 4 eran mujeres. Se encontraban dentro del rango etario de los 50 a los 90 años de edad. Venían todos con derivación por parte de un neurólogo con diagnóstico de enfermedad de Parkinson y se encontraban con una medicación estable. También se encontraban dentro del estadio 2 y 3 según la escala de Hoehn y Yahr y podían presentar adherencia al estudio. El procedimiento fue el siguiente: los participantes asistieron al centro de rehabilitación, se les explicó el propósito del estudio, se procedió a revisar y firmar el consentimiento informado. Luego de eso se configuró e instaló el software y el equipo de psicofisiología. En primera instancia se tomó una captura en estado de reposo de 5 minutos y después el resto de las mediciones se tomaron mientras el paciente se veía expuesto a las pruebas neuropsicológicas. Acá hay una captura del software OpenSignals, donde se puede ver la frecuencia y la amplitud de las señales psicofisiológicas por sensor. A 1, a 2, a 5, a 6 hacen alusión a los sensores que se utilizaron. Se puede ir monitoreando en tiempo real la señal y después se puede guardar los datos para un posterior procesamiento y análisis de los mismos. Aquí hay un paciente durante el proceso de evaluación realizando una prueba neuropsicológica con los sensores de psicofisiología. Este perfil neurocognitivo nosotros lo diseñamos porque me permite identificar de modo visual el rendimiento del paciente. Entonces, en la zona gris es posible observar el promedio para sujetos de la misma edad, entre el percentil 16 y el percentil 84, todo lo que está abajo del percentil 16 significa presencia de déficit cognitivo y todo lo que está por sobre el percentil 84 significa que las funciones se encuentran preservadas y por sobre el promedio comparado con cierto grupo de edad, con cierto tramo etario. Aquí se calculó el promedio del rendimiento neurocognitivo para el total de la muestra. Bueno, los resultados psicofisiológicos permitieron identificar diferencias al comparar el estado de reposo con el estado de actividad en la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante las pruebas de atención, memoria de trabajo y memoria inmediata, durante la actividad electroérmica, las pruebas de atención, funcionamiento ejecutivo, visoespacialidad, y durante la frecuencia respiratoria en pruebas de lenguaje, y también en la frecuencia respiratoria. La actividad electroérmica fue el sensor psicofisiológico que presentó mayor cambio. En cuanto a los resultados neuropsicológicos, la mayoría de los participantes presentó deterioro cognitivo leve, también comorbilidad con síntomas neuropsiquiátricos de depresión y ansiedad. Se identificó un rendimiento menor en hombres que en mujeres. En cuanto a las tendencias estadísticas, se observó una relación directa en las variables de atención y capacidad visoespacial y también entre las variables de lenguaje semántico y memoria. Se probó mediante este estudio el objetivo de la investigación, que buscaba identificar el efecto de las pruebas neuropsicológicas de la psicofisiología, también que la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría ser un biomarcador temprano de deterioro cognitivo, que la actividad electroaerónica es el sensor con mayor respuesta al comparar la variable de reposo con la variable de actividad cognitiva, y que la psicofisiología tuvo un rol fundamental ya que permitió contribuir a la evaluación de los dominios cognitivos mediante la adquisición de variables físicas de carácter empírico. A modo de conclusión, el presente trabajo permitió el diseño de un protocolo de evaluación neuropsicológica, identificar los dominios cognitivos que se encuentran afectados en la enfermedad de Parkinson, conocer el rendimiento según género, detectar la presencia de deterioro cognitivo leve, identificar comorbilidades con otros síntomas neuropsiquiátricos, diseñar un protocolo de evaluación psicofisiológica, evaluar la respuesta del sistema nervioso autónomo durante tareas cognitivas, identificar diferencias entre los sensores de psicofisiología y las pruebas neuropsicológicas por dominios cognitivos. Muchas gracias.
Buenos días a todos y gracias por asistir a esta presentación sobre detección de eventos de la marcha a partir de electrogoniómetros inalámbricos para el control de la estimulación eléctrica funcional. Mi nombre es Javier Gil, actual estudiante del doctorado en el grupo de neurorehabilitación en el Instituto Cajal de CSIC en Madrid. He organizado la charla en una breve introducción donde os hablaré del contexto en que se ha desarrollado este algoritmo, los antecedentes en el estado del arte, la motivación que ha llevado a su diseño y desarrollo. Seguidamente explicaré el funcionamiento del mismo unido a su implementación para el control de un enlace abierto de un sistema neuroprotésico durante la marcha y finalmente os presentaré un ejemplo del funcionamiento de este algoritmo en tiempo real y algunas conclusiones. El diseño y desarrollo de este algoritmo se ha realizado dentro del contexto del proyecto Taylor, proyecto del Plan Nacional que busca el diseño y desarrollo de sistemas de asistencia robóticos y neuroprotésicos modulares altamente personalizables para aportar soluciones específicas a cada paciente y compensar las deficiencias de la marcha causadas por afecciones neurológicas tales como el ictus o la lesión medular, que tienen una gran incidencia en todo el mundo y son las principales causas de muerte y discapacidad y, por tanto, de trastornos de la marcha. Además, el proyecto se aborda la evaluación objetiva con nuevas métricas en presencia o no de la asistencia con estas tecnologías y la simulación biomecánica para predecir el efecto de esa asistencia y optimizar la solución que se le ofrece al paciente. Todo ello gracias a la estrecha colaboración del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Instituto Guttmann desde el ámbito clínico, la Universidad Politécnica de Cataluña con experiencia en simulación y desarrollo de exoesqueletos y el grupo de neurorehabilitación con experiencia en la asistencia neuroprotésica, el desarrollo de exoesqueletos y sistemas híbridos. El objetivo buscado en la literatura ha sido el desarrollo de algoritmos de detección de marcha cada vez más eficaces y el empleo de dispositivos de detección cada vez más pequeños y vestibles. Para ello se ha progresado en el desarrollo de sensores, procesamiento de señales y algoritmos de detección. En relación a los sensores, los más utilizados son los FSR e IMUS. Los primeros son los más precisos, aunque su precisión y fiabilidad depende de la colocación, y no son muy útiles en el ámbito del mundo real debido a que su vida útil no es muy larga. En cuanto a los IMUs, son sensibles a interferencias electromagnéticas y la extracción de la información angular es compleja. Los sensores MG, por su parte, requieren procesos complejos de adquisición de datos y procesado de los mismos, por lo que son menos comunes, y también se han empleado sensores angulares o incluso combinaciones de diferentes sensores. En cuanto a los algoritmos, se suelen basar en umbrales o picos de análisis, en análisis de umbrales o picos, en análisis de tiempo-frecuencia y en aprendizaje automático. Estos suelen ser métodos complejos con diferentes limitaciones como retrasos significativos o la necesidad de combinar diferentes sensores. Además, muchos se han evaluado únicamente en suelo llano. Como hemos comentado, el objetivo era disponer de un algoritmo que pudiésemos emplear para controlar el sistema neuroprotésico modular. Con nuestro algoritmo lo que buscamos es emplear la información angular obtenida mediante sensores vestibles y para ello empleamos electrogoniómetros inalámbricos. Además, buscamos que el algoritmo se adapte a la información angular característica de la persona concreta y que sea capaz de detectar fases con independencia del escenario en que se emplee. Además, debe ser robusto frente a cambios de velocidad o perturbaciones durante la marcha. Teniendo esto en cuenta, se ha desarrollado un algoritmo cuyo uso se ha validado tanto offline para el análisis de datos como online para el control de neuroprótesis y su combinación con exoesqueletos. Este algoritmo es unilateral y hace uso de 3 goniómetros únicamente, por lo que para la segmentación bilateral de la marcha solo es necesario replicar el sistema, la configuración en el lado contrario. Además, se ajusta la marcha característica de la persona y tener en cuenta el rango de movimiento durante la marcha. Y es robusto frente a variaciones de velocidad y perturbaciones externas. En relación a su funcionamiento, el algoritmo para uso en tiempo real hace un registro inicial de los datos angulares y calcula unos mínimos y máximos. Posteriormente, lo que hace es, ya se puede iniciar la marcha y va normalizando esos datos angulares que ya con esa calibración inicial que se ha realizado. Además, calcula velocidades angulares y aceleraciones angulares. Y con esa información, la detección de eventos, en base a una serie de condiciones, va segmentando los eventos y fases de la marcha. Además, con cada paso va actualizando esos mínimos y máximos para adaptarse a los cambios de velocidad que se puedan producir o perturbaciones durante la marcha. Mediante este proceso, el algoritmo es capaz de distinguir entre la fase de apoyo y la fase de swing. Y además, la fase de apoyo la puede dividir en un apoyo y en la fase de despegue. La fase de swing se segmenta a su vez en swing up, que es cuando la rodilla se está flexionando, swing down, cuando la rodilla se está extendiendo. En este mismo algoritmo se ha implementado una detección de fases de cara a que se pueda finalizar la asistencia siempre que la persona se pare.
El algoritmo se ha probado y comparado su capacidad de detección mostrada en la imagen de la derecha frente a la identificación realizada por un experto, obteniéndose los resultados que se ven en la tabla de diferencia entre la identificación del experto y la que hizo el algoritmo. Además, cabe destacar que mediante el empleo de este algoritmo, el retardo de adquisición de datos es entre la adquisición de datos y la identificación de la fase es aproximadamente 10 milisegundos, un periodo razonable para el uso en el control de neuroprótesis. En la neuroprótesis modular se ha combinado el algoritmo con la estrategia de control de asistencia en enlace abierto que se muestra en esta figura. Si nos centramos en un caso sencillo como el de asistir solo en gastrocnemius y tibial anterior, el registro que se obtendría es el que se ve en esta imagen de la izquierda, formándose esos trenes de pulso característicos que vemos coloreados en verde y en morado. A la derecha se muestra un vídeo donde el algoritmo está realizando esa detección de fases, ya había realizado la calibración inicial y se emplea para asistir los mismos músculos. Como vemos, pues se produce un cambio de velocidad y el algoritmo también continúa segmentando de una forma satisfactoria. En conclusión, se ha desarrollado un algoritmo unilateral de detección de fases que ha funcionado satisfactoriamente bajo diferentes condiciones, con un retardo online bajo, en marcha no patológica. Además, ha sido de utilidad para el control de soluciones neuroprotésicas e híbridas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José María Zorín, soy catedrático en la Universidad Miguel Hernández de Elche y voy a presentar este trabajo en el cual lo que hemos hecho ha sido una comparativa de dos métodos de extracción de características espaciales para diseñar una interfaz cerebro-máquina capaz de distinguir entre el estado de relajación y la imaginación de la marcha. Permitidme en primer lugar encuadrar el marco de este trabajo. Este trabajo se enmarca en un proyecto donde el objetivo era desarrollar exoesqueletos para que desarrollar sistemas basados en exoesqueletos robóticos en los cuales fueran controlados por una interfaz cerebro-máquina. De esta forma, cuando la interfaz cerebro-máquina detecta que la persona está realizando una imaginación de la marcha, envía un comando al exoesqueleto y el exoesqueleto comienza a ayudar a la persona a caminar. Por lo tanto, es clave diseñar interfaces cerebro-máquina que sean capaces de distinguir de forma clara dos tareas mentales, la tarea mental de imaginación de la marcha y la tarea mental de relajación. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues hemos hecho ese proceso de clasificación y de extracción de características de diferentes formas. Concretamente, en este trabajo, lo que estamos haciendo es analizar dos métodos basados en extracción de características espaciales. Uno basado en Riemann y el otro basado en lo que sería Filterband Common Spatial Patterns. Bien, para ello, permitidme presentar los materiales que hemos empleado. Como han podido ver en el vídeo, estamos utilizando un exoesqueleto robótico de miembro inferior, concretamente es un exoesqueleto H3 de la empresa TechKnife, que permite ayudar a la persona a caminar, y por otra parte registramos la actividad cerebral mediante un equipo de electrodos que nos permite registrar hasta 32 electrodos. De esos 32 electrodos, 27 los colocamos sobre el córtex motor y 4 los colocamos alrededor de la zona ocular para eliminar los posibles artefactos oculares. En estas pruebas han participado 5 sujetos a los cuales se les ha registrado la actividad cerebral y se les pedía que pensaran en tareas mentales de imaginación de la marcha o estaban en un estado de relajación. Concretamente, el protocolo que se siguió para el registro de esa actividad era el siguiente. Inicialmente se le daba un tiempo al usuario en el cual se relajaba y cuando escuchaba un sonido, una pista acústica, empezaba a imaginar que estaba caminando. Pero digamos que cuando la persona estaba imaginando, consideramos dos pruebas diferentes. Una que llamamos pruebas en parado, en las cuales la persona estaba parada, no se movía, y otras en las cuales cuando la empezaba a imaginar un movimiento que estaba caminando, automáticamente el exoesqueleto se ponía en marcha de forma automática. No se ponía en marcha porque la interfaz cerebro-máquina detectara que la persona estaba pensando en caminar, sino simplemente se apretaba a un comando para que el exoesqueleto se pusiera a caminar. De esta forma podíamos registrar actividad motora cuando la persona estaba moviéndose y cuando la persona estaba parada. En total se hicieron 22 pruebas que nos permitieron obtener todas las señales cerebrales para
poder ajustar lo que eran los métodos de extracción de características y clasificación. Bien, como he comentado, el objetivo del trabajo era diferenciar entre dos métodos de extracción de características espaciales, uno basado en la geometría de Riemann y otro basado en CSP. En cuanto al método basado en la geometría de Riemann, por resumirlo, diremos que simplemente se basaba en calcular una serie de matrices de covarianza para las diferentes señales EG y proyectarlas en el espacio tangencial de Riemann. De esta forma, una vez que ya estaban proyectadas en ese espacio tangencial de Riemann, lo que hacíamos era diseñar una máquina de vector soporte como clasificador para diferenciar entre las dos tareas mentales, la de imaginación motora y la de relajación. Por otra parte, en el caso de la otra metodología, la de Filter Bank Common Special Patterns, lo que hicimos fue aplicar en primer lugar 4 filtros para, digamos, obtener señales, diferenciar las señales en 4 filtros que podemos ver aquí, entre 5 y 10 Hz, 10, 15, 15, 20 y 20, 25. Y a continuación, para cada uno, digamos, de las señales filtradas que se obtuvieron, lo que se hizo fue aplicar la CSP y se eligieron las 8 dimensiones más discriminantes. Para cada una de esas dimensiones más discriminantes, lo que se hizo fue obtener la varianza, de forma que al final se obtuvo un vector de 32 componentes correspondientes a cada una de las varianzas, y esa fue la entrada para un clasificador que se diseñó que correspondía a un clasificador DDA, un clasificador de análisis discriminante lineal. Bien, una vez explicados esos dos métodos, lo que hicimos fue simplemente obtener los resultados pseudo-online, es decir, no en tiempo real, no en bucle cerrado, sí en tiempo real, pero simulando cuál sería el comportamiento del sistema, a partir de todas las señales registradas. Con esto lo que podemos ver es que si comprobamos la tasa de éxito en la diferenciación entre las tareas mentales de imaginación de la marcha y el relax, vemos que en general, en todos los casos, se obtuvieron mejores resultados en Riemann. Es decir, por ejemplo, vemos que en el usuario 4, en parado, se obtuvo una tasa de éxito del 67% y, por ejemplo, en movimiento, en el usuario 5 se obtuvo una tasa de éxito del 64%. Hay que decir que en general, pero no en todos los casos, por ejemplo, en el caso del usuario, en este caso, el usuario, por ejemplo, el 1, vemos que la tasa de éxito es mucho mejor, es algo mejor, perdón, en el caso de utilizar CSP. Y en el caso de las pruebas en movimiento, vemos que, por ejemplo, en el caso del usuario 3 es algo mejor que en el caso de Riemann. En cualquier caso, lo que vemos es que hay una alta variabilidad de resultados entre sujetos. Es decir, si comparamos en sujetos, no tiene nada que ver el resultado del sujeto 3, un 67% en este caso, frente al usuario 5, donde vemos que, por ejemplo, tiene un 47% en el caso de CSP. En cualquier caso, esto nos da pie a pasar a la siguiente fase, que sería la fase en la cual lo que vamos a hacer ya son pruebas en bucle cerrado. Es decir, en este caso, repito, no hemos hecho pruebas controlando el exoesqueleto en bucle cerrado. Es algo que haremos para futuros trabajos. Con esto he presentado mi trabajo y quedo a la disposición de cualquier pregunta en el turno de preguntas. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Soy María Isabel Sinovas Alonso, fisioterapeuta de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, y a continuación les voy a presentar un estudio que hemos llevado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, basado en la aplicación del índice GDI, Gait Deviation Index, como herramienta de control de efectividad de la infiltración de toxina botulínica para mejora de la funcionalidad de la marcha en un paciente con lesión medular, y a continuación presentaremos este caso clínico. La lesión medular es comúnmente conocida la afectación de la marcha, y para ello muchos tratamientos están orientados para su recuperación, tanto el tratamiento fisioterápico, adaptaciones ortésicas, tratamientos y terapias tecnológicas de tipo robótico y el tratamiento con infiltraciones de toxina botulínica para intentar corregir la espasticidad en estos pacientes. Es por ello que una evaluación objetiva es necesaria para valorar los cambios funcionales en la marcha, tanto en el proceso de evolución del paciente como para valorar la eficacia de un tratamiento. En ese sentido, el análisis tridimensional de la marcha constituye una herramienta de apoyo a la toma de decisiones terapéuticas. De este modo, el objetivo de nuestro estudio es analizar los cambios cinemáticos que se producen en la marcha de una paciente con lesión medular tras la infiltración de toxina botulínica. Se trata de una niña de 13 años, una lesión medular
nivel de C5, una severidad de la lesión tipo D, y es una lesión medular secundaria en una mielitis transversa aguda e idiopática. Esta niña es medida con el sistema de fotogrametría activa CodaMotion durante la marcha en un pasillo de 10 metros que llevan engarzadas 2 plataformas dinamométricas. La condición de la prueba se realiza sin calzado y sin ayudas técnicas. Se realiza un primer estudio antes de la infiltración de toxina botulínica, en este caso el 10 de mayo del 2021, en el que la paciente mostraba un WSI preferente en la escala Walking and Sport Spinal Cord Injury de 12, lo que significa que esta niña caminaba de forma preferente con 2 muletas y una órtesis semirrígida antequino en el pie izquierdo. A continuación, el 14 de mayo del 2021, se infiltró a esta niña con toxina botulínica a nivel del recto anterior del miembro inferior derecho y el gastrocnemio medial y tibial posterior del miembro inferior izquierdo. 27 días más tarde, se hace un estudio post-toxina el 10 de junio del 2021, en el que la paciente vuelve a ser medida con el sistema de fotogrametría activa que venimos de describir y en el que presentaba un WSI preferente de 18, es decir, que la niña acudió al estudio caminando tan solo con una órtesis semirrígida antequino en el pie izquierdo de nuevo, pero sin las 2 muletas. A continuación voy a presentar los vídeos del registro de marcha que se realizó a esta niña en el estudio primero, antes de la toxina botulínica, y después de la infiltración, 26 días más tarde. En ambas condiciones, la niña camina descalza y sin ayudas técnicas. Los resultados mostraron lo siguiente. Observamos en la pantalla 2 columnas. En la columna 1 observamos el estudio antes de la toxina botulínica y en el 2 los resultados del estudio después de la toxina botulínica. En la columna número 1 encontramos por un lado la cinemática del plano sagital de la rodilla y abajo encontramos la segunda fila, la cinemática del plano sagital en el tobillo. Nos fijamos en estos resultados porque son los cambios cinemáticos que se han producido con mayor peso en relación a todo el resto de resultados y que han sido además fruto de las infiltraciones de toxina. Por un lado encontramos en la rodilla una mejoría en la morfología de la curva, el inicio de la fase de oscilación, con aumento del pico de flexión máxima en la rodilla derecha. Como observamos, es la línea que tenemos en color rojo. Antes de la toxina encontramos un pico máximo de flexión de 58,94 grados y después de la toxina de 60,36 grados. En cuanto a la cinemática del tobillo en el plano sagital, es decir, de la flexoextensión, nos pasamos a fijar en el miembro inferior izquierdo, que está señalado en azul, donde observamos un aumento de la flexión dorsal máxima del tobillo en fase media del apoyo, antes de la toxina de 3,76 grados y después de la toxina de 5,36. Y observamos también una disminución del equino al final de la fase de apoyo o fase de preoscilación, que se recupera ligeramente durante la fase de oscilación, con unos valores de 36,14 grados de flexión plantar antes de la toxina y una mejora a una flexión plantar disminuida de 21,44 grados después de la toxina. Lo que observamos es que consigue realizar una flexión dorsal aumentada que intuimos que podría ser respuesta de la toxina a nivel de los gastrocnemios, en este caso en el miembro inferior izquierdo. Sin embargo, en cuanto al índice de desviación de la marcha Gait Deviation Index, observamos que antes de la toxina tenemos un valor de 62,42 y después de la toxina un valor disminuido que nos indica que la alteración funcional es mayor aún que en el estudio previo con un 60,83. Es una diferencia que no es significativa, pero que contradice los resultados cinemáticos que han mejorado de forma puntual en las articulaciones de la rodilla y el tobillo en los planos sagitales. Entonces, nos cuestionamos este índice, el Gait Deviation Index, el GDI. Sabemos, por un lado, que es un índice global que nos muestra la funcionalidad de la marcha, cuánto se desvía un patrón cinemático de la población de referencia. Sabemos que cuanto más se aleje del 100, existe una alteración funcional que es más importante. Esto aparece descrito por los autores, Schwartz et al., del 2008. Es un índice está comúnmente utilizado en muchas patologías, si bien es cierto que las variables cinemáticas propias de este índice se extraen de población infantil con parálisis cerebral. Y por tanto, para nosotros, a raíz de un estudio realizado recientemente en el que se comparó el GDI
con los niveles de la escala WISTI en pacientes con lesión medular incompleta, adultos, descubrimos que no era apropiado para discriminar el nivel de afectación de la marcha y, por tanto, esto corrobora los resultados que acabamos de encontrar en este caso clínico. En conclusión, encontramos que existe la necesidad de desarrollar un índice basado en variables cinemáticas propias de la lesión medular, es decir, un índice GDI basado en variables que se extraerían directamente de la cinemática extraída de un estudio de marcha de un paciente con lesión medular, que nos permitiera evaluar la efectividad de las intervenciones terapéuticas y la funcionalidad de la marcha específica en estos pacientes. En ese sentido, nuevamente hay un artículo que va a ser dentro de poco publicado, en el que se deriva el nuevo GDI, Gait Deviation Index, con valores extraídos de pacientes adultos con lesión medular incompleta. Además de ello, a posteriori de este índice habrá que realizar un estudio de validación con otra serie de escalas y métricas de marcha que se han encontrado que ya son válidas en la lesión medular. Son fruto de una revisión que se ha realizado también recientemente en la propia unidad y en la que se espera validar este GDI con valores propios de la lesión medular con respecto a otras escalas, como se ha indicado anteriormente, Walking and for Spinal Cord Injury, el test de los 10 metros, el test de Time Up and Go test u otras escalas como por ejemplo la escala STEAM. Muchas gracias por su atención y espero cualquier tipo de pregunta.